Buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes. El día de hoy les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Mientras tanto, les invito a nos visiten a nuestra página www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Sardis. El tema: Dios te quiere como sobreviviente. La antigua ciudad de Sardis era una de las ciudades más grandes del mundo, con un pasado ilustre. Pero en los tiempos del apóstol Juan había decaído. En un tiempo había tenido grandes logros espirituales, pero estaba sin vida. Y el Señor les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Primero, quiero hablar de quien está dirigiendo esta carta, el Yo Soy. Cuando fueron a buscar a Jesús antes de su crucifixión en el huerto de los olivos, citaré el Evangelio de Juan 18:4, que dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y él, Jesús, le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras. Tristemente, hay muchas almas en las iglesias que no conocen a Dios. Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, y muchas personas lo saben, pero no se percatan verdaderamente de lo que significa, de lo que encierra la omnipresencia de Dios. Siendo específicos, la omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar. Se puede decir que omnipresencia es junto a, cerca de, aquí, en todo lugar. O sea, que si tú oras a Dios, o mejor aún, que si tú clamas a Dios, y si tú dices: oh Dios, ¿dónde estás?, la respuesta es: yo estoy donde tú estás, estoy aquí, estoy a tu lado, estoy cerca, en todo lugar. En Dios no hay límites. Él es un Dios infinito. No tiene tamaño alguno. Solo es.
Cuando dice los cielos y la tierra no te pueden contener, es obvio, porque Dios no es contenido, Dios contiene. Por favor, síganme, no se me pierdan. Vuelvo a repetir. Cuando Dios se dice nosotros, los cielos y la tierra, dice la palabra, no te pueden contener, es obvio porque Dios es contenido. No es contenido, Dios contiene. Y allí está la diferencia. En el libro de Hechos, dice, y cito en 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Cuando nosotros pensamos humanamente en Dios, si está cerca o está lejos, estamos pensando geográficamente. Pensamos que Él mora en el espacio, pero no. Él contiene el espacio de modo que el espacio está en Dios. Cuando el rey Salomón, hombre de gran sabiduría, construyó el tabernáculo, y le invito a ir al libro de Primera de Reyes 8:27, y cito, él dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? El templo de Dios. Hasta el día de hoy no ha habido una construcción que invierta lo que se invirtió en el templo. En oro, utensilios, plata, todo lo que ellos usaron. Una majestuosidad. El templo, el tabernáculo que hizo el rey Salomón. Y él en su gran sabiduría dice, ¿cómo esta casa que he edificado te va a contener? Claro que no. En Jeremías 23, versículo 23 y 24 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y el salmista, en el Salmo 139:8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo importante de esto que quiero que entiendas, que en las cosas espirituales, tanto la cercanía como la lejanía son lo mismo. Cuando se trata de lo que no es material, la distancia no significa nada. Resumiendo, Dios, siendo espíritu, nunca estará lejos y nunca podrá estar más cercano de lo que está ahora mismo. La razón por la cual sentimos que Dios está lejos es porque es el pensamiento humano, lo que decimos, el hombre carnal. Así siente. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre pecó y se hizo diferente de Dios en su naturaleza moral, y debido a eso la comunión está rota. En el libro de Efesios nos dice qué es lo que al mundo le da la sensación de que Dios está lejos. En Efesios 4:17 cito, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado.
simple y llanamente el pecado. Aquí nos está hablando de un entendimiento entenebrecido. Entonces, la distancia es de carácter, no es de espacio. Dios no está ni una pulgada lejos del pecador y sin embargo está alejado del pecador. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el ser humano está en completa iniquidad. Es por eso que parece lejano. He aquí el punto. Dios nos ha dado vida a quienes estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Saben los que son salvos de lo que estoy hablando. Estábamos llenos de vigor para todo lo que era contrario a la ley o a la santidad de Dios. Nosotros caminábamos de acuerdo al derrotero de este mundo. Pero en todo asunto espiritual no éramos únicamente algo incapaces o algo débiles, sino que estábamos real y absolutamente muertos. No teníamos el sentido para comprender las cosas espirituales. Por eso el corazón nos duele cuando vemos a las almas que no pueden ver más allá. Nos da dolor, porque ves cuando hay un corazón entenebrecido y Dios, como ser omnipresente que es, les dice a la iglesia de Sardis: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Cuando la Biblia habla de alguien muerto o de dormido espiritualmente, se trata de aquellos que no tienen la vida del Espíritu en ellos. Lo que trae la muerte a la iglesia es el pecado y la negligencia espiritual. La iglesia peca cuando niega el poder de la palabra en sus acciones. Te repito, la iglesia peca cuando niega el poder de la palabra en sus acciones. Aparentemente sus acciones pueden estar bien delante del hombre, pero no ante Dios. Y el Señor es tajante y dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. La iglesia de Sardis estaba muerta en el sentido de que estaba compuesta en su gran mayoría de personas no redimidas, no regeneradas, y así está la iglesia de hoy. La iglesia de Sardis no tenía vida. Para los hombres ese es el fin del camino. No hay nada que la raza humana para que pueda invertir el curso de la muerte. Pero con Dios todas las cosas son posibles. El poder de la resurrección de Jesús solo puede funcionar en un cementerio. Sería muy triste que después de tanto tiempo en la iglesia haciendo lo que aparentemente era algo espiritual y teniendo según nosotros mismos señales de vida, se nos diga: apartaos de mí, hacedores de mal, nunca os conocí, o simplemente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuáles son las acciones de una persona vuelta a nacer? El libro de Efesios nos da luz al respecto y es importante citarlo. Efesios 4 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos del otro. Entonces, ya nos está dando luz ahí. La mentira que tiene que quedar deshecha de tu vida. Dice: airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje y comparta con quien padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Con nuestra lengua bendecimos o maldecimos. Es clara la palabra. Entonces ya no puede haber en ti ese tipo de necedad. Palabras corrompidas ya no son. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra es perfecta, la palabra es vida. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El que es salvo verdaderamente, todo lo dejas en la cruz de Cristo y desechas todo esto de tu vida, porque eres una nueva persona. Por eso dice a continuación: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si Él nos perdonó, si Él nos ha dado vida, ¿quién eres tú para juzgar? No somos nadie. Amándonos unos a otros. Esto viene siendo para nosotros como una brújula para saber si estás caminando como Dios quiere. Aunque de labios profesen a Dios, en realidad las acciones son las que demuestran si se está cerca o muy lejos de Él espiritualmente hablando. Dios no puede ser burlado. Ya les expliqué un poco de lo que es la omnipresencia de Dios. Dios dijo del pueblo de Israel en Isaías 2:12, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesucristo mismo se quejó de los líderes religiosos de la misma manera y les aplicó ese mismo verso dicho por Isaías muchos años antes. En Mateo 23:28 cito: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lo que tenemos hoy día es lo mismo. Iglesias que de labios profesan el nombre de Cristo, pero en la práctica lo que vemos es que hay un corazón corrompido, mortandad espiritual y una pronta disposición a ir contra de la palabra de Dios. Y lo terrible de esto, que nosotros somos ejemplo, porque tenemos que caminar con ejemplo para los inconversos, y un cristiano verdadero marca la diferencia, porque con el ejemplo, con amor, con benignidad, con misericordia, viendo al prójimo, podemos cambiar el mundo a través del Espíritu Santo. Solamente nosotros como vasos de honra, en gratitud por quien nos ha dado la salvación. La sociedad es como en los días de Noé el día de hoy, es decir, el país está lleno de violencia y los pensamientos de la gente son malos todo el tiempo. ¿Cuántos años estuvo Noé clamando, gritando, diciendo? Y la gente no quería escuchar. Y una descripción muy clara la tenemos, el tipo de esta gente corrompida en 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice en 3:2-4, cito: entonces las personas son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios mismo, buenos para pedir, buenos para solamente recibir, pero completamente muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor le dice a la iglesia de Sardis de manera tajante: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. En el versículo 2 cito: sé vigilante, les dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, les dice. En Mateo 26:38 Jesús exhortó a sus fieles apóstoles: manténganse alerta conmigo. Y añadió: manténganse alerta y oren de continuo, para que no entren en tentación. Jesús dijo: el fin vendrá de súbito, sin avisar. Por eso tenemos que estar siempre alertas. El príncipe de este mundo, Satanás, el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, sigue cual león rugiente procurando devorar. Por eso la palabra de Dios nos insta: mantengan su juicio, sean vigilantes. La Biblia establece una íntima conexión entre la vigilancia espiritual y la oración. En Colosenses 4:2 cito: sean de juicio sano. Por lo tanto, sean vigilantes en cuanto a las oraciones. Solo mantendremos nuestra unión espiritual con nuestro Dios a través de la oración y de las buenas obras que realicemos en santidad. No vivas una apariencia engañándote a ti mismo. Una persona se puede autodenominar cristiano, pero eso cualquiera lo puede decir. Pero vivirlo y demostrarlo, solo una persona nacida de nuevo. Aparentar ser cristiano no significa que estás vivo. Vivir como hijo de Dios te proporciona la personalidad y carácter de Jesús. Vivir como Él vivió, porque ya no eres tú, sino Cristo vive en ti. Ya no puedes, se ve cuando una persona está en Cristo. ¿Piensas o crees que Dios ignora lo que haces o cómo vives? Estás equivocado. Hay cosas que haces que son solo para tu ego y tu apariencia, no para Dios. Los haces aparecer como si fueran para Él, pero no es así. Y así también las obras de la iglesia de Sardis no eran agradables ante los ojos de Dios. Cuando una persona es nacida de nuevo, se vuelve sensible a Dios. Y ahí se menciona de que Él es omnipresente. Al ser nacido de nuevo, estás consciente que Él está aquí, que está allá, que está, que Él está en todo. Y entra temor, cuidas, ya no cuidas completamente, te entregas a Cristo. Ya no hablas mal, ya buscas ni señalar, nada puedes. Porque todo lo ves con la misericordia y con piedad con que Cristo te dio a ti. El inconverso vive en el mundo de Dios, ve las obras de Dios, oye la palabra de Dios, asiste a la casa de Dios el día del Señor y sin embargo no sabe que hay un Dios. Tal vez crea que lo hay, porque fue educado para creer eso, pero no es conocedor de Dios. Dios no ha entrado en él, no ha entrado en contacto con Dios. Así que Dios les dice: afirma las cosas que están por morir. Hay un llamado de emergencia, de alerta de parte de Dios. No dejes morir lo bueno que Dios te dio. Aún hay algo vivo que se puede rescatar. Pero el único que puede revivir lo bueno o dar vida es Dios, su Espíritu. El que tiene los 7 espíritus, dice.
El pecado es tipificado en el Antiguo Testamento como la lepra, y cuando una persona era infectada con esa enfermedad, de inmediato era repudiada y tenía que aislarse hasta morir. Su cuerpo poco a poco se va pudriendo, y así es el pecado en la vida. Avanza, avanza, avanza cada día más. Mientras más avanza, más mueres y mata lo bueno que tenías. Es tan sutil que no te das cuenta cuando te mató, espiritualmente hablando. A diferencia de la lepra, que era visible, el pecado no lo ves, pero envenena tu alma. Y es muy sutil. No, sí, esto sí puedo, pero me cuido de esto otro, pero sí puedo aquello. Así es el pecado. Sutil, te engaña. Puedes, pero no debes. Dios les hace hincapié que tenían que fortalecer las cosas que quedaban. Jesús conocía las obras de ellos y sabía que tenía que enfatizar lo positivo que estaban haciendo y descartar los caminos de los cuales se habían desviado de la verdad. Puede que sus acciones eran correctas, pero todos sus motivos errados. Puede ser probable que había vanagloria en sus corazones, egoísmo, querían solo impresionar al hombre y habían olvidado cuál es el motivo real del servicio. Habían olvidado que era para Dios y que Dios es omnipresente. Probablemente sus obras eran con piedad, pero sin amor. En el versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que has recibido, les dice. Ellos habían recibido su salvación y debían cuidarla. Y todos y cada uno de los que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios con la salvación, debemos cuidarla. Ellos habían recibido y oído, o sea, habían oído la sana doctrina. Y al poner en práctica, el escuchar sana doctrina producirá, con la gracia de Dios, arrepentimiento. Y el arrepentimiento producirá salvación. Sin el toque del Espíritu de Dios no existe arrepentimiento. Él convence al mundo de pecado. Pero hay que pedirle al Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de la lectura, y Él nos va a llevar a través de ella, y esa es la sana doctrina. No nada más porque te digan, si en todas las iglesias te van a decir que son sana doctrina, todas. En 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, cito: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y tenemos que tener presente que por el oír viene la fe. Es muy importante. Dios quería que ellos se volvieran a la práctica de la sana doctrina y que la guardaran en su corazón, porque les dice: arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cito el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que salga vencedor, dice, solo al primer lugar, al que aguante más, al que soporte la prueba,
al que se mantenga y no caiga en la tentación, al fiel en todo. Solo los mejores recibirán el premio, un premio de vida eterna. Y dice, será vestido de vestiduras blancas. Solo ellos serán vestidos con ese color blanco que simboliza santidad. Y dice que no borrará su nombre del libro de la vida. O sea, ¿se puede borrar? Porque Él está diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida. Solo los elegidos estarán escritos ahí, no se borrarán. Ese es el derecho para ingresar al cielo. Dichosos los que tienen el derecho de llegar a las bodas del Cordero. Los que estén en el libro de la vida entrarán al gozo de su Señor. Y dice que confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Y finaliza diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hice mención anteriormente en el libro de Segunda de Timoteo, cuando el apóstol Pablo hace mención que no sufrirán, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, le dice, sé sobrio, soporta las aflicciones. El apóstol le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo pudo dar una mirada atrás sin remordimiento ni pesadumbre. Y la pregunta es esta, ¿usted puede mirar hacia atrás sin remordimiento ni pesadumbre? El Señor nos exige que la predicación sea franca y exigente de la palabra de Dios. No lo que esté como comezón para que estén contentos. No es así. La palabra confronta. La palabra confronta nuestras almas y nos pone a meditar. Y solamente a través de arrepentimiento podemos ser cambiados. Pero como yo les digo, el Señor exige que la predicación debe ser franca y exigente, aunque no nos guste. No tratemos de aparentar santidad cuando realmente estamos muertos. Dios lo conoce todo. Por eso mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que se arrepienta tenga vida eterna. Nunca olvidemos lo que Dios nos ha enseñado. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por eso nos ha dejado su palabra. Y como les hice mención, al poner en práctica el escuchar sana doctrina, producirá arrepentimiento y el arrepentimiento producirá salvación. Hemos concluido con esta enseñanza. Si tú aún no eres salvo, yo te pido que des un paso de fe y pídele al Señor que te dé luz. Confiésale, búscale en la soledad de tu habitación, en un lugar, llora, clámale. Él está ahí donde tú estás. Él está en todas partes. Él solamente quiere que abras tu corazón, que te arrepientas de tus pecados. Para los que se han apartado, Dios te dice, alerta, estás a tiempo, regresa, mira dónde has caído. Sé vigilante. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra es vida, Señor. Y hace entender al más simple, Padre. Tu palabra es luz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestras sendas, Padre Santo. Guíanos a tu palabra, oh mi Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Guíanos. Yo te presento todos los que escuchen, Padre Santo. Cada uno de los que escuchen esta enseñanza, Padre Santo, yo los pongo en la palma de tu mano, Padre Santo. Ten misericordia, Padre Santo, como tuviste conmigo, Señor. Que hubo un momento que yo gritaba, Padre Santo, ¿dónde estás, Padre? ¿Dónde estás? Y tú ahí estabas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te lo pido, Señor. Amén. Amén.